Muy bien, bueno, pues en sí, nosotros en la práctica 3 vamos a ver un ejemplo que consiste en dividir un programa en 3 archivos, ¿sí? Inicialmente estos archivos van a ejecutarse en un mismo equipo, pero luego los vamos a mover a 2 equipos y vamos a observar la diferencia entre que yo haga una llamada con socket a nivel de programación y una llamada que yo haga ya con programación distribuida. Si ustedes observan aquí en este slide, he puesto el código completo de este primer programa. Es un programa muy simple que lo que hace es pedirme 2 números. Un número lo denomina la semilla y el segundo número es el número de repeticiones o iteraciones que va a realizar. En este caso, entonces, si yo doy un número 5 y le digo que haya 3 iteraciones, o sea, un 5 y un 3, lo que va a hacer el programa es, a partir del número 5, generar 3 números aleatorios con una función, por supuesto, y los va a imprimir en pantalla. Si yo pongo ese mismo número 5 y le pongo 4 iteraciones, entonces lo que va a hacer es imprimirme 4 números aleatorios a partir del número 5. El 5 en este caso es una semilla. Si yo lo cambio por un número 10, un 20, un 30, pues obviamente va a haber cambios. Pero bueno, este ejemplo es única y exclusivamente para explicar cómo vamos a pasar del enfoque remoto a usar una herramienta distribuida. Entonces, si ustedes ven aquí, en la parte de arriba subrayado en un cuadro azul, un archivo que se llama randomlocal.c. Este archivo nada más contiene la función principal, no va a tener otra cosa. Hay otro archivo, bueno, aquí se pasó una C, se llama randomlocal.c, que va a tener nada más lo que se le denomina las firmas de unas funciones o las definiciones de 2 funciones. En este caso, una función es inicializa random, que recibe un dato de tipo long y no regresa nada como resultado. El otro es una función que se llama obtiene siguiente random, que no recibe nada y regresa un dato de tipo double. Y finalmente tenemos aquí en un tercer archivo el cuerpo de estas funciones, ¿no? De inicializa random. Aquí está, dice, pues recibe una semilla, manda a llamar a una función srandom que ya existe en lenguaje C, con esa semilla, y luego posteriormente tiene aquí la definición de la otra función, que es un obtiene siguiente random, y lo único que hace es regresar un número aleatorio. Ahorita lo voy a mostrar, obviamente, en el documento y en la terminal, pero tengan en consideración que es un solo programa que lo vamos a separar en 3 archivos, ¿no? Entonces, la pregunta que viene aquí, que ya he hecho en otras ocasiones, es si los separo y están en distintas redes, ¿ya están distribuidos? Es decir, yo voy a tener este archivo randomlocal.c, randomlocal.c, perdón, este es .h y este es .c y este es randomfunción.c. Yo voy a mandar llamar a estas funciones utilizando esta declaración que dice aquí inicializa random, ¿sí? O esta otra que dice obtiene siguiente random. La tarea, como ya he comentado en otras sesiones, es que este código tiene que tener a alguien que le ayude a buscar en la red, ¿sí? ¿Dónde vive inicializa random? Supongan ustedes que aquí yo nada más mando llamar a inicializa random. Entonces es tarea del compilador y de alguien más que tiene que decir, oye, ¿y dónde está inicializa random? Aquí no vive. Va a la red 1, pregunta, oye, ¿aquí vive inicializa random? No. Regresa, va a la red 2 y pregunta, oye, ¿aquí vive inicializa random? Sí, aquí vive. Obviamente le pasa los parámetros y se ejecuta, ¿no? Entonces,
en este esquema que estoy planteando, yo podría decir que si los programas ya están distribuidos, aquí está la respuesta es no. Los programas ya están en red, pero aún no están distribuidos, ¿no? O sea, hay comunicación en red, viven en diferentes redes, en diferentes equipos, pero eso no quiere decir que ya están distribuidos. ¿Cuándo es cuando voy a decir que ya están distribuidos? Como ya lo hemos platicado, cuando se genere esta capa de software, ¿sí? Que está aquí, esta capa de software que la denominamos el stop y el skeleton. Cuando se genera este código, es cuando yo digo, ya hay código distribuido, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué contienen cada uno de ellos. Entonces, el sistema distribuido, yo lo veo, como ya hemos dicho, como una sola entidad, ¿no? Por eso aquí puse este cuadro naranja para expresarles que ustedes van a saber que es un sistema distribuido porque no hay evidencia de todo lo que hay detrás de ese sistema distribuido. Es decir, no sé cuántos nodos hay atrás, no sé cuántos códigos hay atrás, no sé si es una red, 2 redes, 3 redes, n redes, no lo sé. Yo simple y sencillamente lo único que veo es que hay un único sistema y que yo interactúo con él, ¿no? ¿Sí? Entonces, de aquí ya vale la pena entonces que empiece a comentarles que va a aparecer en escena una entidad que se llama archivo RAND. Aquí yo le he puesto así ese nombre, así lo bautizamos. Se puede llamar archivo Juan o como quieran, pero este es un archivo que no va a ser de lenguaje C, ¿sí? Es un archivo cuya misión va a ser la interfaz, ¿sí? Entre estos programas que estamos aquí graficando. Aquí estoy poniendo los nombres de cada uno de ellos. No se preocupen ahorita mucho qué significan esos nombres. Ahorita que lo vean en la práctica en el documento, va a quedar más claro. Pero sí es importante que ahorita de entrada lo que quiero expresarles es que ese archivo RAND va a ser el que va a permitirme tener comunicación con todos los demás y lo más importante, va a colocar código, va a construir el código del stop y del skeleton como tipo templates o plantillas, donde yo nada más ya tengo que llegar y escribir algunas líneas de código, pero todo el código lo va a hacer él, ¿no? ¿Sí? Entonces, me voy a ir a... déjenme ver aquí en esta otra computadora. Sí, ya lo ven. ¿Dónde me quedé? Aquí. Sí, es este. Sí, es este. Esta es entonces nuestra práctica 3. Sí, por cierto, ¿hasta aquí hay algún comentario o pregunta? Profe. Gracias. Bueno, algo muy importante. Para que esta práctica funcione, necesitamos que estén en un ambiente Linux, que tengan privilegios de administrador. Esta práctica ya la probé hasta Ubuntu, la versión 18.04. Hace un rato descargué el Ubuntu 20, el server, y me di cuenta que el compilador que utiliza Ubuntu Server, la versión 20, no sé si la versión de escritorio también, ya no genera algunos de los archivos que vamos a ver aquí. Entonces, sí necesitamos en una máquina virtual, pues instalar este servidor, bueno, este sistema operativo Ubuntu en esta versión o versiones anteriores para que podamos ver en ejecución el programa. De otra manera, seguramente, por ejemplo, les digo, si la versión es 19 o 20, o todavía una más reciente, que no verifique si hay más reciente que 20, puede ser que no opere el código que estamos viendo, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, aquí
algo que quiero resaltar es lo que puse aquí. Aquí estamos hablando a nivel de programador y la idea es que ya no tengamos que escribir código de sockets. Eso es lo que va a empezar a hacer la distinción entre que es distribuido o es remoto. Cuando tú en un código tienes que armar el socket, me vas a dar, por supuesto, el puerto, la IP, el protocolo, pero tú tienes que abrir el socket, como ya vimos, poner lectores para el socket, manejar el flujo. Muchos de ustedes incluso me dijeron, bueno, es que sí lo hace, pero escribo y hay que darle 2 veces enter y luego ya veo reflejado la respuesta en el servidor o en el cliente. Ese tipo de cosas son precisamente detalles que tienen que ver con sockets. En distribuido, en una programación distribuida, yo ya no veo nada de eso, ¿sí? Nada de eso. Simple y sencillamente me enfoco en que puedo mandar llamar a funciones, aunque no vivan en mi misma computadora, y que éstas me respondan. Pero yo ya no tengo que decir, hay que crear un socket, y hay que poner un puerto, y aparte hay que ver de qué tipo de dato me regresa. Eso ya lo va a hacer la herramienta. Y bueno, obviamente sí tenemos que siempre indicar alguna IP, pero eso ya puede ser a nivel de usuario, ya no es necesario tan a nivel de programador, pero ya, insisto, la diferencia es ya no tener que escribir código de sockets, ¿no? ¿Sí? Ahora, vamos a utilizar esta herramienta que se llama RPC, esta que estoy poniendo aquí en color rojo, ¿sí? Es una herramienta que construye middlewares, ¿sí? Ahí lo pongo en otras palabras, pero eso si quieres anótalo porque es importante. RPC, ¿qué hace? Pues es una herramienta para construir el middleware, ¿sí? Ahí lo dice en otras palabras, dice, se generan plantillas de código, es decir, va a escribirte un esqueleto de código, ¿sí? Donde dice, este es el stop, este es el skeleton. Bueno, no va a decir stop ni skeleton, va a tener ciertos acrónimos, pero tú ahí ya puedes editar ese archivo y agregarle código que tú requieras o necesites, ¿sí? Entonces, con eso, digamos, debe de quedar claro la primera diferencia entre hacer programación de red y programación distribuida. Ahora, vamos a usar este código que va a vivir de momento en una única computadora, ¿sí? Donde va a tener 2 funciones o servicios y después la vamos a separar en archivos que van a vivir en diferentes redes, ¿sí? Y que van a poder ser llamadas pues desde cualquier nodo, ¿no? Eso es lo que va a hacer esto interesante. Primero, voy a utilizar este programa que ya les comenté que se llama servidor de números aleatorios. Tú vas a ejecutarlo colocando, en este caso, 3 archivos, ¿sí? O dividirlo, mejor dicho, en 3 archivos. Pero para verlo en ejecución, tú pones el nombre del programa y como ya indiqué, un 5 y un 2, ¿sí? Que en este caso el 5 es la semilla y el 2 es la número de veces que quieras que se ejecute, ¿sí? Este programa lo vamos a dividir en 3 archivos. Un archivo de definición de funciones que se llama randomlocal.h, un archivo main que se llama randomlocal.c y un archivo con la definición de estas 2 funciones que van a ser las que se van a transformar en RPC posteriormente, ¿no? Entonces, aquí, en esta primera sección, les estoy mostrando lo que es el primer archivo, donde yo nada más defino las funciones. Por supuesto, hay que incluir algunas bibliotecas. Aquí vienen 3 bibliotecas. Pero lo importante es que a nivel de código, lo único que tiene es la definición de la función. Va a haber una función inicializa random y va a haber otra función que se llama obtiene siguiente random. Se acabó. Es todo lo que tiene ese archivo. Un segundo archivo va a contener, por supuesto, pues el main, la función principal. Aquí va a tener algunas variables que declara. Ya saben que aquí, por convención, siempre vamos a estar revisando que el usuario o el usaurio
escriba bien lo que esperamos que, pues que teclee. Que en este caso va a ser el nombre del programa, un número y otro número, ¿no? Dos números separados por un espacio. Si todo eso está bien, lo que va a hacer aquí, como observamos, es, primero, esta función que se llama ATOI, que es ASCII to integer, pues es obviamente para convertir a ASCII el primer argumento, el número 5. Itera en este caso también para convertir otra vez a ASCII, en este caso, lo que estamos leyendo como segundo argumento, ¿no? Déjenme, lo muestro ahorita rápido aquí para... vamos a ponerlo aquí. Sí están viendo mi terminal, ¿verdad? Sí. Gracias. Yo aquí tengo el código de este que estoy platicándoles de la práctica 3. Y hay, como ustedes ven, aquí tengo una carpeta que dice código en local. Esta carpeta lo único que contiene son 3 archivos: random función, randomlocal.h y randomlocal.c, que son precisamente de los que estoy hablando en la práctica, ¿sí? Esos 3 archivos. Entonces, de acuerdo a lo que me dice la práctica, a ver, déjenme acomodo aquí mis ventanas y si estoy bien. Entonces, me quedé aquí en esta parte para verlo y que lo podamos ir viendo y me puedan ir siguiendo y quede más claro. Aquí me dice que lo que haga, voy a copiar esta línea, que lo compile, ¿no? Tengo estos 3 archivos, entonces me pide que los compile con esta línea GCC, ya saben que es el compilador de C, ¿sí? Que los compile, ahí me manda un warning, porque estoy utilizando, ¿qué? Un %D y debería de ser un %F, ¿no? Lo corrijo más tarde y lo actualizo ahí en el GitHub, ¿no? Y después me dice, bueno, pues ahora lo que puedes hacer es simplemente poner random local. Aquí le falta en el PDF un guión bajo, porque así se llama el programa. También lo corrijo. Y lo que vamos a ver es este resultado, ¿no? Puse como semilla el número 5 y le dije que quería 6 iteraciones, que son precisamente las que veo aquí, ¿no? 3, 4, 5 y 6 iteraciones. Si yo vuelvo a ejecutar este programa, pero se me ocurre cambiar por un 8 y nada más vamos a ponerle 4 iteraciones, pues voy a ver la diferencia en cuanto a el número de veces que desplegó, aunque podrías decirme, oiga, pero el número es exactamente igual, ¿no? Sí, recuerden que en este caso estamos mandando llamar a una función que hace la generación de los números aleatorios. Posiblemente por eso nos manda exactamente las mismas, ¿no? Al final del día no es relevante cómo genera los números aleatorios, sino lo que es relevante es ir explicando que este es un programa local. Ahorita esto que estoy mostrándoles, pues no tiene nada de novedad. De hecho, es un programa local, solamente manda a llamar funciones, pero me sirve de base para lo que voy a mostrar ahora, ¿no? ¿Sí? Entonces, ya una vez que ya revisé que hace esta ejecución, pues viene lo que me interesa. Esto sí es la novedad. Ya revisé este programa que corre de manera local, ni siquiera usa sockets, pero ahora lo voy a convertir a distribuido. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero,
tengo que definir algo que se le denomina archivo de especificación. Siempre va a tener una extensión .x y dice aquí, es la interfaz, una interfaz de programación para los participantes, para en este caso el servidor y los clientes, ¿sí? ¿Por qué se le llama archivo de especificación? Si recuerdan, hace bastantes sesiones, cuando empezábamos estas clases, yo les pregunté por qué el modelo OSI decía que era abierto. ¿Alguien recuerda cuando les pregunté por qué el modelo OSI, que es Open System Interconnectivity, interconexión de sistemas abiertos, del modelo OSI, por qué decíamos que era abierto o qué característica deben de tener los sistemas abiertos? ¿Alguien recuerda esto que pregunté hace algunas sesiones? Adelante, Alejandro. Creo que por abierto se refería a que había una documentación que especificaba cómo se utilizaba, ¿no? Así es, y precisamente gracias por la respuesta, es lo que acabamos de poner aquí, ¿no? Hay un documento, hay una especificación. Ese documento no quiere decir que es un PDF como el que estamos mostrando, ¿no? Es este que está aquí, ¿no? El que ven ustedes aquí, que estoy ahorita subrayando. Esa es la especificación. Este archivo RANX, lo primero, necesito que ustedes vayan identificando los elementos. Primero va a tener esta palabra siempre, ¿no? Es un program. Enseguida, ustedes le pueden poner el nombre que ustedes decidan. Pueden ponerle Juan, Pedro, María, como quieran. En este caso, para hacer referencia a este servidor de números aleatorios, le he puesto RAM-PROG, que en este caso, pues es un programa aleatorio, ¿no? Enseguida voy a colocar algo que se le conoce como la sección de la versión. La versión del programa, como ustedes saben, el software siempre se va actualizando, siempre va evolucionando. Y por eso necesitamos indicar qué versión es. Aquí lo que ven ustedes en rojo que dice RANVers, tiene un número 1, quiere decir que es la versión 1. Podría poner la versión 2, la 3, la 4, la 5, etcétera, ¿no? Para que quede más claro, si aquí program dijera Windows 10, por ejemplo, o simplemente Windows, program Windows, aquí RAMVers, ¿qué tendría que decir? Pues el 7, el 10, el 11, la versión de Windows que yo estaría, en este caso, declarando, trabajando. Ahora, dentro de la versión, yo, por ejemplo, aquí tengo cuáles son las funciones que va a contener. ¿Sí? Estas funciones deben de tener un identificador. Esta es la primera función, lleva el 1. Esta es la segunda función, lleva el 2. ¿Sí? Estas dos funciones lo que van a tener como especificación es simplemente decir, yo necesito que estas funciones estén disponibles para quien las desee utilizar. El código, ahorita todavía eso no es tarea, el código lo que van a hacer, lo que sí es importante es ir comprendiendo que este archivo lo que declara es, ok, vamos a tener un ambiente distribuido donde va a haber dos funciones que las va a poder mandar llamar quien quiera, siempre y cuando, por supuesto, las conozca, ¿no? Entonces, reitero, si aquí fuera Windows, RAMVers tendría aquí el número 7 o el 10 para decir, pues es Windows, pero es la versión 7, es la versión 10. Aquí adentro, ¿qué vendrían? Pues, por ejemplo, las actualizaciones, ¿no? Es Windows 7, le toca la actualización fulana. Es Windows 10, le toca la actualización sutana. Aquí, en lugar de llamarse inicializa random, diría actualizar, ¿no? Y obviamente el número que correspondiera. Este número que ustedes ven aquí abajo es un identificador del programa, o sea, para saber que en este caso estoy hablando de RAM-PROG, y este RAM-PROG, por supuesto, pues es un nombre que yo he establecido. Como ya indiqué, tú puedes escribir o ponerle cualquier nombre que desees. El número que aparece aquí en esta parte tiene ciertas restricciones. Hay un rango en el cual tú lo puedes definir. Más adelante les pondré cuál es ese rango,
pero tú puedes simple y sencillamente copiar este número y pues seguirlo utilizando en tus otros archivos, ¿sí? Que vayamos a hacer como ejercicio. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí va quedando claro lo que trato de expresar? Profe, entonces esto será como nuestra API. Podríamos pensar que sí. No, no puedo llamarla API como tal, pero digamos que es como el abuelito de las APIs. Era lo que se usaba en los 90s, pues para lo que sería una API, pero sí. ¿Sí? Vale, gracias, profe. Bueno, ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, sigo. Por supuesto, ustedes ya saben, pueden leer esto con calma. Lo que he escrito aquí es exactamente lo mismo que acabo de explicar. Pero ahora sí, viene la parte interesante. Vamos a hacer la parte distribuida, ¿no? Entonces, me voy a permitir ahora pasarme a otra máquina porque pues esto, como les dije, lo tengo en una máquina virtual. Sí, aquí está. Estoy utilizando VMware. Entonces, aquí sí sigue viendo mi pantalla, ¿verdad? Están viendo allá ahora Ubuntu, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ok. Bueno, miren, vamos a cerrar esto para que hace un rato también lo estaba comentando. Yo creo que, ¿qué hacemos? Yo creo que voy a crear aquí un folder que se llame prueba para que no, no nos confundamos ahorita con lo que quiero explicarles. Lo único que voy a hacer es tener adentro de esta carpeta de prueba este archivo RANX. El archivo RANX es el que acabo de presentarles en la práctica. Aquí está. RANPROG, la versión, las dos funciones, el identificador de la versión y el identificador del programa. Recuerden que este número se tiene que establecer porque estamos hablando con el compilador. El compilador no entiende de que esto es RANPROG, ¿no? Él más bien siempre lo va a identificar con este número que estoy colocando ahorita en pantalla. Pues voy a abrir esta terminal. Me voy a cambiar a la carpeta esta de prueba que acabamos de crear. Ahí le doy listar directorio y ustedes ven que nada más tengo efectivamente este archivo RANX, ¿no? Entonces, la práctica lo que me dice es, ok, quiero que generes, RPCGen es la herramienta. Si no la tienes instalada, bueno, te va a marcar que no reconoce la herramienta y tendrás que instalarla con el clásico sudo apt install. Ya normalmente Ubuntu o las distribuciones de Linux te dan las operaciones que hay que hacer para instalar. Pero si no, no lo tienen claro o hay dudas, aquí en la práctica 3 yo coloqué un anexo donde explico esos detalles, ¿no? Entonces también para que lo consideres. Me coloco otra vez donde íbamos. Estábamos aquí. Estábamos aquí y ahora me voy a Ubuntu. Ahí estoy. RPCG en la herramienta de Linux me pide dos cosas. En este caso, este diagonal C que estoy escribiendo quiere decir que quiero que utilice el compilador ANSI C, el compilador con el estándar ANSI, ¿sí? Y el A, simplemente le estoy diciendo que con este parámetro quiero que genere el stop, el skeleton y todo lo que vamos a necesitar para hacer nuestro código, ¿no? Quiero que ahorita en pantalla ustedes, voy a cerrar esta ventana. Voy a tratar de ponerla así para que
quiero que observen aquí en esta parte cómo se van a generar el stop, el skeleton y otros archivos única y exclusivamente a partir de este archivo runx, ¿no? Entonces le voy a dar enter y listo, ¿no? Bueno, fue muy rápido, pero si ven, se generaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 archivos. Aquí adentro, por convención, ustedes siempre van a ver esto de SVC, que quiere decir servidor, CLNT, de cliente, ¿sí? Y aparte están estos, ¿no? Run client, run server, hay un archivo que se llama makefile. Si yo lo abro, va a tener aquí una advertencia, ¿no? Esta es una plantilla generada por RPCgen. Yo no tengo que hacer nada aquí. Tú puedes echarle un vistazo, puedes observar que el código no es el común, es un código pues ya intermedio, con ciertas banderas que son aquí declaradas para ir trabajando ya como aquí dice con objetos y hacer toda la distribución del código. No es necesario que la comprenda al 100%, única y exclusivamente con que yo sepa que este archivo me va a permitir a mí generar la compilación y los ejecutables, o en este caso los archivos que voy a ejecutar, con eso es suficiente, ¿no? Veo también aquí un archivo que se llama RunH, y aquí la advertencia para ingenieros, ¿verdad? E ingenieras. Por favor, no edite este archivo, ¿no? Fue generado utilizando la herramienta RPCgen. Aquí, como vemos, pues hay muchísimas apuntadores a funciones, no solamente apuntadores a estructuras como esta que vemos aquí, sino apuntadores a funciones. Nuevamente, no necesito hacer nada aquí, solamente lo estoy ilustrando para ustedes. Y voy a abrir el runclient.c. Aquí sí, dice, este es un ejemplo de código, una muestra de código, una plantilla generada por RPCgen. Dice aquí, son únicamente plantillas que tú puedes utilizar como línea guía para desarrollar tus propias funciones. Lo que quiero resaltar para ti es algunas cosas. Mira, aquí ¿qué dice? Host. ¿Qué dice aquí? UDP, llamada fallida. Quiere decir que aquí se va generando todo lo que tiene que ver ya con cuestiones de la red. Si observas hasta ahorita, lo único que hemos hecho es generar los archivos. Todavía ni siquiera he hablado de programar algo, pero mira, todo esto ya lo generó la herramienta. Aquí dice XDR, ¿sí? Que es External Data Representation. ¿Qué ocurre? Bueno, ocurre que, como ustedes saben y ya les he platicado, que en distribuidos hay un problema cuando yo quiero transferir un tipo de dato entero de Windows a Linux o de Linux a Windows y que el sistema operativo decide que una variable entera, por ejemplo, tenga como tamaño 2 bytes, por ejemplo, en Windows, y que decida que en Linux tiene 4 bytes. Cuando yo transfiero una variable entre estos sistemas operativos, me enfrento al problema de que si mide 4 bytes y lo paso a una computadora donde tiene 2 bytes, ¿cómo le hago para que, pues, para que pueda almacenar en una variable de 2 bytes 4 bytes? Es un problema. Esto lo resuelve esta herramienta creando tipos de datos que se llaman XDR, que significan External Data Representation. Es decir, se quita de problemas y genera un tipo de dato común para todos, donde va a ir almacenando la información, ¿sí? Nuevamente, no necesito comprender al 100% todo lo que hay en este archivo, ¿sí? Me voy a este otro, aquí sí. Aquí por primera vez, este que dice run server, perdón, .c, ¿sí? Y run client.c, que es el que mostraba hace un rato, son los únicos que yo sí tengo que comprender y escribir algunas líneas de código, ¿no? Si tú ves aquí
aquí aparece, mira, aquí está inicializa random del servidor. Argument point significa esta y quiere decir que es un apuntador, ¿no? Dice, aquí voy a recibir la cadena de argumentos, voy a recibir una estructura que en este caso es request, sí, esto significa esto, request o solicitud, ya saben en español, pointer, ¿no? Un apuntador a una solicitud. Viene declarado un apuntador y luego dice, pues aquí inserta el código del servidor que sea necesario, ¿no? O sea, el código que tú y nosotros sí queremos que ocurra aquí. De todo esto que estoy comentando, reitero, solo este y este otro archivo, bueno, este y este, son los únicos que voy a editar y que tengo que escribir. Afortunadamente, la herramienta ya me dice, aquí es donde debes de escribir. No muevas nada más, aquí es donde debes de escribir. Es todo. No hay más cosas que escribir, ¿sí? ¿Voy bien hasta aquí o hay alguna pregunta, chicos? Vamos bien, profe. ¿Sí va quedando claro? ¿Qué dijo que era XDR, profe? ¿Perdón? ¿Qué comentó que era XDR? External Data Representation, o una representación de datos externa. O sea, para no entrar en problemas de cuánto mide un entero en C de Windows, cuánto mide un entero en C de Linux, o en Java, o en PHP, en Python. Como esta herramienta va a ser para hacer código distribuido, pues definen ellos este tipo de dato, vamos a decirlo así, universal, para que ahí puedan ellos hacer los procesos que se requieran, conversiones, castings, y luego ya entregarlo a quien va dirigido, ¿no? ¿Sí? Lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Ahorita les estoy mostrando de manera muy general el código, ¿sí? Bueno, pues ya está. Con esto ya observo cómo se generó. Ahora la práctica, si yo la sigo, todo esto que acabo de hacer aquí viene explicado paso a paso. Digo, ya también saben que se está grabando, pueden venir al minuto, al segundo que corresponda. Aquí doy una descripción detallada de cada uno de estos archivos que se acaban de generar aquí, estos archivos que se generaron, y explico, ¿no? Que este Makefile, pues es para compilar, ¿no? Compilar el cliente y servidor cuando ya estén listo el código, ¿no? ¿Sí? Y pues ya me dice, ok, bueno, vamos a suponer que ahorita ya está listo. No está listo el código, ¿por qué? Pues porque yo no he escrito nada, ¿no? O sea, solamente son los templates. Dice, aquí está el servidor, aquí está el cliente. Por cierto, algo que me falta mencionar, que eso sí es importante. CLNT, ¿quién es? El stop del cliente. ¿Quién es run SBC? El skeleton del servidor, ¿no? Estos dos que aparecen aquí, este y este otro, son el stop y el skeleton. Si te fijas, también la herramienta hace algo. Le pone el nombre que tú le hayas puesto a la especificación. Por ejemplo, si aquí yo le hubiera puesto Windows, pues aquí diría Windows Client, Windows CLNT, Windows Server, Windows CBC, ¿no? Entonces, nada más es una convención de nombres que se siguen. Y lo que sí era importante era declarar que este es el dichoso stop y skeleton. Por eso ustedes ven aquí todo esto que está aquí, de manera general, es trabajar con las conversiones de los datos, pero a nivel de memoria, con apuntadores y un sinfín de cosas. Como saben, en C es muy común utilizar apuntadores a memoria. De hecho, el éxito de Java, como ya lo comenté en alguna ocasión, fue precisamente transparentar todo esto, o sea, ocultarlo al programador y decirle, ya no lidies con apuntadores, todo trabájalo con objetos, olvídate de apuntadores y yo me encargo de los apuntadores, porque obviamente los sigue utilizando. Y si ven ahora Python también dijo, bueno, Java es muy complejo, lo podemos hacer más compacto, más simple, y también transparentó a Java, y pues por eso ha sido
digamos, su éxito, ¿no? Parte de su éxito, no es la única razón, pero es parte de su éxito precisamente esta evolución, ¿no? Yo se los platico ya esto como nota cultural, esto de cultura computacional, cómo ha ido evolucionando esto y que obviamente esta parte de manejar apuntadores no es la más atractiva para todo mundo, ni siquiera para los que les gusta un poco la programación, no siempre es como, wow, quiero trabajar con apuntadores, pero es la forma en la que se trabaja ya un poco más de nivel intermedio hacia abajo, ¿no? Todavía no llegamos a nivel bajo, pero ya estamos cerca. Bueno, entonces, ahora lo que me dice la práctica es que compile, ¿no? Compile los archivos. Lo voy a hacer, aunque se entenderá que los archivos no tienen nada. O sea, no hay código dentro. Hay código para que se comunican, se conectan entre ellos, pero la materia prima, lo que van a hacer realmente, pues yo no lo he escrito. Esto tampoco es magia, ¿no? Es decir, la herramienta dice, ok, ya distribuye el código, ya tú puedes mandar llamar una función y yo me voy a encargar de encontrarla, pero la funcionalidad propia del programa tú la tienes que escribir, ¿no? Entonces, bueno, aquí es makeF. Esta herramienta también es un comando ya, a ver qué pasa, ahí está, un comando ya propio de Linux, y lo que hace este comando make pues es venir y ejecutar todo lo que va a estar aquí, ¿sí? Todo esto es la compilación de los códigos que se han generado, ¿no? Entonces por eso pongo makefile.rand, ¿sí? Que es este que está aquí, y le voy a decir que lo compile. Adelante, y ya vieron que ahora se generaron otros archivos. Creo que sí se alcanzó a ver aquí. Si no, después en el video le pueden dar regresar. Se alcanzó a ver que se generaron estos archivos .o, ¿sí? Por supuesto, si yo los quiero abrir, pues es como lo dice aquí, ¿no? Object Code Files, ¿no? Código de objetos. O sea, ya es un código intermedio, ya real, ya no va a ser con instrucciones y con palabras y letras en español, ya va a tener bytes. Entonces, por eso no, ahorita que yo lo quise editar, me dice, bueno, pues este es un archivo de bytes. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver puros bytes, ¿no? Sí lo puedo editar, sí. De hecho, si lo abro con Sublime, seguramente veré un conjunto ahí de flujos de bytes, ¿no? Pero ahorita no es necesario que hagamos eso, ¿no? Entonces ya, pues ya está, dice, bueno, pues ya, aquí si el make no me manda ningún error, como ocurrió aquí que no me mandó ningún error, pues ya lo único que va a pasar es que tengo que escribir el código de las llamadas, ¿no? ¿Sí? Y ejecutar el servidor, es todo lo que tengo que hacer. Entonces, aquí puedo ejecutar run server. Me cuesta un poco de trabajo por el teclado. ¿Sí? Ay, ahí me mandó que no es posible registrar run server, ¿no? Tengo que tener, me parece, privilegios, si mal no recuerdo. Privilegios, ya saben, de superusuario. Y ya. Ya está ahí en ejecución. Por supuesto, ya saben, el servidor, pues nunca me va a mostrar nada en pantalla. ¿Cómo sé que está en ejecución? Pues bueno, ya me aceptó el password y pues aquí se quedó el prompt indicando que estoy haciendo algo. ¿Sí? También, por supuesto, pues puedo venir aquí de este lado y decir, bueno, y pues ahora entonces también quiero que random client, ¿sí? Se ejecute. Le tengo que mandar que estoy en localhost y le voy a mandar los dos números, ¿no? Por supuesto,
La llamada se va a ejecutar, pero, ¿sí? Dijo que no está, si se llama así, random client. Rand client, ya me equivoqué. Rand client. Ahí está. Se hizo la llamada, ¿no? Ustedes vieron ahí otra vez. Pero no hay código asociado para que haga algo, ¿sí? Me regreso aquí a la carpeta para explicar más a detalle esto. Es decir, aquí en Run Client, ¿sí? Pues no hay nada escrito de lo que yo quiero que haga. Aquí aparece, ¿no? La llamada inicializa random. Pero obviamente aquí yo tengo que escribir más código para que se haga algo con los parámetros que estoy recibiendo. Si ahí no es muy visible, me puedo ir aquí al servidor y aquí sí va a ser un poco más visible. Cuando el servidor, en este caso, tiene declarada esta función inicializa random, recibe aquí un argument pointer. Quiere decir un apuntador a lo que yo escribí aquí, a esto, ¿sí? Y lo almacena en una estructura con este apuntador. Entonces, quiere decir que esta estructura tiene almacenado todo esto, pero está dentro de una estructura. Recuerden, una estructura es como una tablita, entonces voy a tener que ir con este apuntador a leer qué hay adentro de esta estructura, extraerlo para poder imprimirlo por pantalla. Al final del día, lo que tengo que ver es exactamente lo mismo que en la función local, ¿no? Si recuerdan aquí, ¿yo qué tengo que ver? Pues que imprima, ¿no? Imprima lo que dice obtiene siguiente random, ¿sí? O en este caso, esto. Esto, ¿dónde le hace falta? Déjenme, voy aquí al código que aprueba. Aquí tengo run client. Aquí está la función. Aquí también está la función. Pero entonces tengo que lograr que aquí esté también esta instrucción. O sea, escribirla. Por supuesto, voy a tener que incluir algunas bibliotecas. Y lo que más me interesa es que tú observes cómo se hace el enlace entre estas dos funciones. Algo que quiero resaltarte mucho es, ¿viste algún socket? ¿Viste en alguna parte que yo dijera, hay que poner la IP, hay que poner el puerto? ¿Sí? ¿Alguien vio eso? No, profe. ¿No? Perfecto. No, profe. Entonces, ¿sí? No, profe. Gracias. Gracias, Alejandro. Entonces, con esto empiezo a observar lo que es hacer distribuido al código. Ya no me meto a cuestiones de red, de trabajar con los sockets. Por supuesto, tú me puedes decir, bueno, pero esto es muchísimo más elaborado que trabajar con sockets. Bueno, afortunadamente la herramienta, ahorita te he mostrado mucho código pues para tratar de explicar, pero en sí la herramienta te dice, tú trabajas nada más con este y con este otro archivo, ¿no? No necesitas trabajar más que con estos dos archivos. Por supuesto, lo que sí tenemos que tener claro es qué significa el código que hay dentro de todo esto, ¿no? De estos dos archivos, de Run Client y de Run Server. Porque sí, pues esto tampoco es magia. Entonces, tenemos que darle un vistazo para ya luego verlo en ejecución tal cual lo tengo aquí en la práctica. Cuando ya lo ejecuto, si ustedes ven, perdón, aquí ya está con los números y aquí ya me los despliega, ¿sí? No le puse un salto de línea, pero ya vemos las interacciones, ¿sí? Ya de manera concreta, aquí lo voy mostrando. Y luego pues ya viene como hemos estado acostumbrados a dejarles un ejercicio de tarea. Obviamente lo que nos hace falta ahorita pues es
primero que tú llegues hasta el paso 8 que ahorita ya llegué, y luego viene el reto grande, ¿no? Necesito que me digas cómo escribimos esas 2 o 3 líneas de código que hacen falta aquí. Y para eso yo necesito que te documentes un poco. Si buscas estos nombres en la red, buscas qué es la estructura SBC-REC, vas a encontrar información y muy seguramente ya me podrás indicar cómo tenemos que hacer esa asociación con las variables. Sugiero mucho que trates tú de discernirlo, que no busques en GitHub o en la misma red el código ya resuelto, porque obviamente lo hay muchos ejemplos similares, incluso de este mismo ejemplo. Es un ejercicio muy popular. Que no lo hagas porque seguramente lo que va a poder pasar es que tú simplemente cumplas con, bueno, pues él quería que le dijera qué hay aquí, pues ya está. Pero no vas a poder, por ejemplo, para el examen, si yo hago un ejercicio, que por supuesto en el examen, pues no es un ejercicio de programación, pero sí puedo poner algún extracto de código y pedirte que lo comentes, que lo describas, que lo expliques. Y si nada más te dedicas a encontrar la respuesta y no a razonarla, pues seguramente en el ejercicio pues te va a costar más trabajo, ¿no? Entonces, sí los invito a que hagan eso. ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta? Chicos, chicas. No, profe. Lo Me pronto regreso todavía a la no. presentación para redondear esto que acabamos de ver. Ahí está. Esta les puede servir ya ahorita, ya que más o menos comenté cómo está todo el código, que les decía hace un rato, para observar qué hace ese archivo RAM, ¿no? Que es lo que aquí traté de explicar, que va a generar el random local.c, el principal. Aquí va a generar, aquí como ven, dice, aquí está el skeleton, y es este archivo RAM-cbc. Aquí está el stop, que es RAM-clnt de cliente, ¿sí? Que va a copiar tanto en el cliente como el servidor RAM-h, porque el ejercicio, por supuesto, ahorita lo estoy haciendo en una computadora. Lo que va a venir una vez que ya lo tenga compilado con el código necesario, pues ahora sí, me llevo el código a otro lado, ¿eh? Esa es la ventaja o la gran, pues sí, la gran noticia de lo que ofreció el enfoque distribuido, de decir, yo me quiero llevar al cliente o al servidor, o en este caso a nada más la definición de las funciones a otra máquina, porque es necesario mover el código, porque, no sé, era parte de una empresa, se fusionó con otra, o simple y sencillamente porque necesitamos convivir con funciones de otros sistemas. Con mi ya trillado ejemplo de Amazon y pagos con tarjetas, aquí cabe perfectamente ese ejercicio, ¿no? Aquí está el otro archivo, run client, que les decía .c. Acá está run server.c. Y de manera general, esto es en lo que consiste la práctica 3. Una vez que ya la hayamos dominado, podremos hacer el ejercicio que viene ahí y el de la práctica 4. Y por supuesto, con eso cerraremos primer departamental ya de manera oficial. Podremos hacer nuestro examen y ya comenzaremos a ver web services, ya empezaremos a ver el uso de Amazon, que yo espero que el próximo viernes ya podamos ver esto de Amazon, de que inicien su sesión en su máquina virtual. Quería que avanzáramos a hacerlo un poco más rápido, pero he encontrado que Amazon Educate, esa plataforma de la que pertenecemos, ha hecho algunos cambios. Entonces quiero ver qué tanto con esos cambios que hicieron, restricciones, ¿no? Más que nada, no son cambios, aún podemos trabajar este tipo de ejercicios.
¿Sí? Entonces, ¿dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Por el momento no, profe. ¿No? Bueno, entonces queda para bueno, mañana yo les voy a dejar la sesión para que exploren el código, para que hagan hasta el paso 8 y el viernes discutamos, pues, qué hace falta en el código, ¿no? Para que ya funcione, ¿no? Digo, ya está en ejecución, pero no está haciendo nada. Entonces necesito que ustedes también lo exploren, lo echen a andar, preparen su ambiente de Linux también y el viernes resolvamos las dudas. Entonces mañana no nos veríamos porque va a ser un tiempo que vamos a dejar para que ustedes exploren y el viernes atendamos dudas o preguntas. Y ya saben que esta práctica se entrega hasta el otro viernes. ¿Ok? Adelante, Miriam. Profe, aprovechando que enseñó que tenía su máquina virtual, ¿cree que nos pueda compartir el disco de Ubuntu 18? Ubuntu 18. ¿El link? Ajá. Sí, claro. ¿Lo quieren que lo ponga allí en el Classroom o cómo le hacemos? Porque yo lo único que hice fue descargarlo así tal cual, ¿eh? O sea, nomás puse, de hecho ahí está, mira, 1804, pues creo que aquí está. Creo que sí fue el que bajé. Sí. Es que, bueno, mi equipo y yo tenemos, pero Ubuntu 20, entonces, ¿Cómo? Perdón. mi equipo y yo tenemos Ubuntu 20, entonces, para tener el mismo. Ok. Sí, es que en Ubuntu 20, les decía, yo tuve problemas para compilar, porque como la herramienta RPCgen apunta a ciertos directorios y al parecer Ubuntu 20 decidió cambiarlos, o sea, las rutas, entonces literalmente la herramienta necesita ser actualizada, pero seguramente eso ya no va a ocurrir y lo veremos con gRPC, ¿no? Pero por lo menos para que este ejercicio pues quede cubierto, ¿no? Porque gRPC va a cambiar un poco su esquema de trabajo, bueno, con respecto a lo que ahorita les estoy platicando, y entonces me interesa mucho que vayan viendo como el paso a paso, ¿no? Vamos por la evolución, ¿no? Empezamos con sockets, ya vimos problemas muy rápido con sockets, ahorita estamos entrando a distribuido. Ya cuando lleguemos a la parte de web service, pues ya verán, como muchos de ustedes seguramente han utilizado frameworks IDEs, ya no entramos en ningún detalle de estos de configuración, de compilaciones, ya prácticamente todo se resuelve muy fácil, simplemente mandando llamar métodos, pero sí es necesario que lo revisemos. ¿Ok? Bueno. Disculpe, profe.